¿Alguna vez han visto fotos de los campos de tulipanes holandeses y han pensado, ¿por qué mis tulipanes no lucen así? Plantan decenas de bulbos y en primavera obtienen flores escasas, torcidas o que simplemente no han brotado. Y si les digo que los holandeses, esos maestros del tulipán, lo hacen de una manera completamente diferente. Su secreto no reside en una tierra mágica, sino en un método estricto, donde un pequeño error puede arruinar toda la cosecha. Hoy vamos a desvelar este método, paso a paso, y entenderán por qué equivocarse aquí no es una opción. ¿Por qué a la holandesa?, se preguntarán. La respuesta es sencilla. Para ellos, los tulipanes no son solo un adorno de jardín, sino una industria gigantesca. No pueden permitirse que un bulbo no brote o que la flor no sea la esperada. Su método está perfeccionado hasta el más mínimo detalle para garantizar un resultado del 100%, y hoy lo dominaremos juntos. Empecemos por lo fundamental, por algo que la mayoría de los jardineros pasa por alto: el momento de la siembra. Solemos pensar, plantamos en otoño. Pero otoño es un concepto muy amplio. Septiembre, octubre, noviembre. Para los profesionales holandeses, este enfoque es jugar a la ruleta, un riesgo que ellos jamás corren. Su regla es como una fórmula científica precisa. Los tulipanes deben plantarse cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 10 a 15 centímetros, se mantiene estable entre los 9 y 10 grados Celsius. Ni antes ni después. ¿Por qué tanta rigurosidad? Si se planta en tierra demasiado cálida, el bulbo se confunde. Piensa que ya ha llegado la primavera y empieza a crecer activamente, brotando tallos verdes. Y luego, con las primeras heladas, toda esa energía se habrá desperdiciado inútilmente. Si por el contrario, nos demoramos y plantamos en tierra ya fría, ocurrirá otro problema. El bulbo simplemente no tendrá tiempo suficiente para enraizar correctamente. Y el sistema radicular es el cimiento de la futura flor. Sin raíces fuertes, el tulipán no podrá desarrollarse con vigor en primavera. Entonces, ¿cómo encontrar este momento ideal? Tu principal aliado es un termómetro de suelo común. Solo tienes que clavarlo en la tierra y estar atento a las lecturas. Cuando la temperatura se establezca en el rango correcto, es la hora. Este es el primer y más importante paso, donde no se puede cometer ningún error. Bien, ya hemos definido el momento ideal. Ahora, la estrella de nuestro show, el propio bulbo. Aquí es donde muchos cometen un segundo error crucial. Se limitan a comprar un paquete bonito, fiándose ciegamente de la imagen. Los holandeses jamás harían eso. Para ellos, cada bulbo es un individuo único que debe superar una rigurosa selección. Olvídese de comprar a ciegas. Tome el bulbo en sus manos. ¿Qué debe sentir? Debe ser firme y elástico, como una buena patata nueva, pesado para su tamaño. Esto es señal de que está repleto de nutrientes y tiene la energía suficiente para una floración espléndida. Ahora, examínelo detenidamente por todos sus lados. Las escamas deben estar secas, lisas, sin manchas oscuras ni rastros de moho. Preste especial atención a la base, el punto de donde brotan las raíces. No debe haber ni el más mínimo rastro de podredumbre. Cualquier signo de blandura, cualquier mancha sospechosa, indica un defecto. Un bulbo así no solo producirá una flor débil, puede convertirse en un foco de enfermedades fúngicas y contagiar a sus vecinos sanos. Es como permitir que un jugador enfermo entre al campo. Acabará perjudicando a todo el equipo. Por eso, aborde este proceso como un verdadero casting. No está eligiendo simplemente material de siembra, sino a las futuras estrellas de su jardín primaveral. Y para este papel, solo los candidatos más fuertes y sanos son aptos. Hemos seleccionado bulbos sanos y vigorosos. Pero un experto holandés no se detendría ahí. Él iría un paso más allá. Se fijaría en el tamaño. Y no es solo una cuestión de cuanto más grande, mejor. Aquí entra en juego un concepto fundamental: la calibración.
En pocas palabras, se trata de clasificar los bulbos por su tamaño. ¿Y por qué es tan importante? Imagínese. El tamaño de un bulbo es su reserva energética. Cuanto más grande sea, más vigor y fuerza tendrá. Esto influye directamente en el tamaño de la futura flor, en el grosor del tallo e incluso en la cantidad de hijuelos que producirá. Los cultivadores holandeses de flores para corte o para exposiciones no pueden permitirse la falta de uniformidad. Vuelva a imaginar esos campos impecables. Las flores se alzan como soldados en un desfile, una al lado de la otra, perfectamente uniformes, con la misma altura. Este efecto se logra precisamente porque todos los bulbos plantados eran del mismo calibre. Si planta bulbos grandes y pequeños de forma mezclada, su macizo de flores resultará caótico. Unos tulipanes serán altos y vigorosos, otros pequeños y menos vistosos, y lo más probable es que florezcan en momentos diferentes. Por eso, si su objetivo es crear un tapiz floral ideal y denso, opte por bulbos del mismo calibre, preferiblemente grande. Esto es la clave de la armonía y de un resultado predecible. Ahora, vamos a desmentir un mito muy popular que circula en numerosos foros de jardinería. Se trata del mito del preenfriamiento de los bulbos de tulipán. Algunos aconsejan, antes de la siembra de otoño, guardar los bulbos un par de semanas en la nevera, supuestamente para estimularlos. Pues bien, para la plantación de otoño en tierra abierta, esto no solo es innecesario, sino que incluso puede ser perjudicial. Analicemos la lógica. ¿Por qué necesita frío un tulipán? El periodo de frío, o de latencia, es esencial para que el bulbo inicie los procesos bioquímicos que en primavera conducirán a la floración. Pero cuando plantamos en otoño, la naturaleza hace todo ese trabajo por nosotros. El bulbo, una vez plantado, experimenta un ciclo natural de enfriamiento durante todo el invierno. Se enfría progresivamente junto con la tierra, permanece en estado de latencia, y en primavera, con los primeros calores, despierta. El enfriamiento artificial en el frigorífico solo es necesario en un caso, si te dedicas al forzado, es decir, si quieres que los tulipanes florezcan fuera de temporada, por ejemplo, para Año Nuevo o el 8 de marzo en una maceta. Pero para la plantación habitual de jardín en otoño, olvídate del frigorífico. Confía en la naturaleza. Ella sabe lo que hace mucho mejor que cualquier método artificial. Tu única tarea es colocar el bulbo en su entorno natural, a tiempo. Una vez que tenemos los bulbos, el siguiente paso es encontrarles el hogar perfecto. Como bien saben los holandeses, ni el mejor bulbo de tulipán mostrará todo su esplendor, si no se planta en el lugar adecuado. Y aquí entran en juego dos factores cruciales: el sol y el viento. El tulipán es un verdadero heliófilo, o dicho de forma más sencilla, un auténtico amante del sol. Para conseguir una floración abundante, un botón floral grande y un color vibrante y saturado, necesita muchísima luz. Por eso, elige el lugar más soleado de tu jardín. Una zona que reciba sol directo durante al menos 6 horas al día será perfecta. Si plantas los tulipanes a la sombra, por ejemplo, bajo árboles frondosos, es cierto que pueden brotar. Pero sus tallos serán finos y espigados, y sus flores, pequeñas y pálidas. Se estirarán en busca de la luz, gastando en ello todas sus energías. El segundo factor clave es la protección contra el viento. Los fuertes vientos primaverales pueden ser implacables con los tallos altos y frágiles de los tulipanes, especialmente en variedades con flores grandes y pesadas. El viento podría llegar a romperlos. Por eso, el lugar ideal es una zona soleada, pero resguardada por el lado norte o la parte más expuesta al viento, ya sea por un muro de la casa, una valla o un seto vivo. Recuerda que estas condiciones óptimas no son un capricho, sino un requisito indispensable para obtener flores verdaderamente espectaculares. Una vez elegido el lugar, es hora de preparar la tierra. Y es aquí donde el método holandés vuelve a mostrar toda su maestría. Ellos no se limitan a cavar un hoyo y arrojar el bulbo.
crean un hábitat perfecto para la planta, casi como en un laboratorio. El principal enemigo a combatir es el encharcamiento. Los tulipanes, categóricamente, no soportan tener los pies mojados. Si las raíces del bulbo permanecen constantemente húmedas, este empezará a pudrirse muy rápidamente y en primavera, simplemente no verás brotes. Por lo tanto, la estructura del suelo es de vital importancia. Lo ideal es un sustrato ligero, suelto y bien drenado, como una tierra arenosa. ¿Qué hacer si tienes en tu jardín un suelo arcilloso pesado que, después de la lluvia, se convierte en un lodazal? No te desesperes. Se puede y se debe mejorar. Los holandeses lo hacen así. Excavan la zona a la profundidad de una pala y añaden componentes que mejoran el drenaje. El más sencillo y eficaz es la arena de río gruesa. También son excelentes la turba o el compost bien descompuesto. Estos aditivos harán que la tierra sea más aireada y evitarán que el agua se estanque en las raíces. Esto no es solo una recomendación, es un procedimiento vital para la salud de tus tulipanes. Podríamos decir que estás construyendo para ellos una base sólida, que los protegerá de su peor amenaza. Y ahora, un secreto sencillo pero sumamente eficaz, que utilizan los floricultores holandeses para asegurar a sus tulipanes una protección total contra la podredumbre. Esta técnica se conoce como cama de arena o camisa de arena, y replicarla en tu propio jardín es más sencillo de lo que imaginas. ¿En qué consiste? Una vez que hayas cavado el hoyo de plantación con la profundidad adecuada, no te apresures a colocar el bulbo directamente. En su lugar, vierte en el fondo del hoyo una capa de arena de río gruesa y común, de unos 2-3 centímetros de espesor. Y es precisamente sobre esta cama de arena donde colocarás la base del bulbo. ¿Qué beneficios aporta esto? La arena cumple simultáneamente varias funciones cruciales. En primer lugar, es un drenaje perfecto. Cualquier exceso de humedad que pueda acumularse en la tierra, ya sea por las lluvias de otoño o el deshielo primaveral, no entrará en contacto directo con la base del bulbo. Simplemente se filtrará a través de la arena hacia las capas inferiores del suelo. En segundo lugar, la arena crea un entorno desfavorable alrededor del bulbo para el desarrollo de infecciones fúngicas y bacterianas. A los patógenos les resulta mucho más difícil proliferar en arena seca que en tierra húmeda. Algunos jardineros van incluso más allá y, después de colocar el bulbo sobre la cama de arena, lo cubren ligeramente también por encima con arena, como si lo vistieran con una camisa de arena, y solo entonces lo tapan con tierra. Esta sencilla técnica es tu mejor garantía contra la pudrición causada por el exceso de humedad. Hemos preparado el terreno y hemos creado una base de arena. Ahora viene uno de los momentos más cruciales, la profundidad de la siembra. Aquí, los holandeses no confían en la intuición. Ellos tienen una regla clara e inquebrantable, conocida como la regla de las 3 alturas. Es muy fácil de recordar, y los beneficios de seguirla son enormes. La esencia de la regla es simple. La profundidad del hoyo de siembra debe ser igual a 3 veces la altura del bulbo. Vamos a calcularlo con un ejemplo. Si tomas un bulbo y lo mides con una regla, desde la base hasta la punta, supongamos que mide 5 centímetros. Multiplicamos esta cifra por 3 y obtenemos 15 centímetros. Esta es la profundidad ideal para tu hoyo de siembra. ¿Por qué es tan importante? Si plantas el bulbo demasiado superficialmente, podría congelarse durante un invierno riguroso. Además, a ese bulbo podrían salirle hijuelos directamente en la superficie, lo que debilitaría la planta madre. Si, por el contrario, la entierras demasiado profundo, en primavera le costará mucho al brote abrirse paso hacia el sol. Gastará demasiada energía en esto y la floración será débil, o no se producirá en absoluto. La regla de las 3 alturas es el equilibrio perfecto. Asegura al bulbo tanto protección contra las heladas como un arranque fácil en primavera. Esto no es solo un consejo, sino una ley de agrotécnica probada durante siglos que garantiza el éxito
Ya hemos calculado la profundidad. Ahora, hablemos de qué tan cerca plantar los tulipanes entre sí. Aquí el enfoque puede variar ligeramente dependiendo de tu objetivo. Vamos a ver cómo lo hacen en Holanda en los campos de cultivo industriales y cómo podemos adaptar ese método a nuestro jardín. En las enormes plantaciones de flores, cuyas fotografías tanto nos fascinan, los bulbos se plantan muy juntos. La distancia entre ellos puede ser de solo unos pocos centímetros, e incluso a veces se colocan casi pegados. ¿Con qué objetivo? La meta es conseguir una alfombra de flores lo más densa y continua posible, donde apenas se vea la tierra. Esto es lo que crea ese tan deseado efecto wow. Sin embargo, este método tiene su lado negativo. Los bulbos se encuentran en un ambiente muy competitivo, luchando intensamente por la luz, el agua y los nutrientes. Por eso, en los campos utilizan potentes fertilizantes. Y después de la floración, la mayoría de estos bulbos son simplemente desechados. Para un jardín doméstico, un método tan extremo no siempre es lo más adecuado. Al fin y al cabo, queremos que nuestros tulipanes nos alegren durante varios años. Por eso, la distancia óptima entre bulbos de tamaño mediano es de 10 a 15 centímetros. Esto es suficiente para que cada planta tenga el espacio necesario para desarrollar su sistema radicular y sus hojas. Y aún así, la plantación seguirá luciendo lo suficientemente densa como para crear una hermosa composición grupal. Si plantas bulbos pequeños de tulipanes botánicos, la distancia se puede reducir a 5-7 centímetros. Uno pensaría que no hay nada más sencillo. Cavar un hoyo, meter un bulbo, tapar. Pero incluso en esto hay un detalle clave que marca la diferencia entre una siembra al azar y un enfoque profesional. La clave está en la correcta orientación del bulbo en el hoyo de plantación. Cada bulbo de tulipán tiene un arriba y un abajo. La parte inferior es la base, una zona plana o ligeramente convexa, donde se aprecian los pequeños nódulos de las futuras raíces. La parte superior es la punta afilada, la yema apical, de la que brotará el tallo en primavera. La regla de oro de la siembra es plantar siempre con la base hacia abajo y la punta afilada apuntando hacia arriba. ¿Qué sucede si te equivocas y plantas el bulbo de lado, o peor aún, boca abajo? El tulipán es una planta muy resistente. Lo más probable es que no muera. El brote posee lo que se conoce como geotropismo negativo, es decir, busca crecer instintivamente hacia arriba, contra la fuerza de la gravedad. Se curvará en la tierra, rodeará el bulbo y, aún así, encontrará el camino hacia el sol. Pero para realizar esta pirueta acrobática, gastará una enorme cantidad de energía valiosa. Como resultado, ese brote será más débil, más delgado, y la floración, si es que llega a producirse, será tardía y poco vistosa. La correcta orientación del bulbo es una forma sencilla de darle a tu tulipán un comienzo fácil y vigoroso. No lo obligues a hacer proezas bajo tierra antes de siquiera nacer. Una vez colocado el bulbo, es crucial proporcionarle los nutrientes iniciales que necesitará para la primavera. Y en este punto, los holandeses, maestros en el cultivo de bulbos, siguen reglas estrictas. No aplican fertilizantes a ojo. Una fertilización adecuada en el momento de la siembra es la clave para obtener tallos florales fuertes y botones vibrantes. Un punto fundamental a tener en cuenta es que, en otoño, el estiércol fresco y los fertilizantes con alto contenido de nitrógeno están absolutamente prohibidos para los tulipanes. El nitrógeno estimula el crecimiento de la masa verde, es decir, hojas y tallos. Y esto, en otoño, no es para nada lo que necesitamos. Un crecimiento prematuro del follaje bajo la nieve es el camino seguro hacia el debilitamiento e incluso la muerte del bulbo. ¿Qué es lo que necesitan entonces? En otoño, para el enraizamiento y la formación del botón floral, el bulbo requiere fósforo y potasio. El fósforo es clave para el desarrollo de un sistema radicular robusto, mientras que el potasio aumenta la resistencia al invierno de la planta
y la ayuda a combatir enfermedades. Por ello, la opción ideal son los fertilizantes complejos especiales de otoño para bulbos, donde el contenido de fósforo y potasio predomina sobre el nitrógeno. Normalmente, se aplican directamente en el hoyo de siembra, mezclándolos bien con la tierra para que los gránulos no entren en contacto directo con la base del bulbo. Es como darle a un atleta la barrita energética adecuada antes de un maratón y no un plato de comida pesada. Los bulbos ya están en su sitio, abonados y con los hoyos cubiertos. Uno pensaría que el trabajo ha concluido, pero hay un paso indispensable que muchos pasan por alto, sobre todo si el otoño se presenta lluvioso: el riego. Justo después de la siembra, es fundamental regar abundantemente la zona donde hemos plantado los tulipanes. ¿Para qué regar si de todos modos va a llover pronto?, podrías preguntar. Y la respuesta es que no se trata solo de la humedad. El riego tras la siembra cumple una función mecánica importantísima. Ayuda a que la tierra se asiente y se compacte alrededor del bulbo, eliminando las bolsas de aire. Si queda aire alrededor del bulbo, las raíces crecerán en el vacío, lo que ralentizará enormemente el proceso de enraizamiento. El contacto estrecho y directo con la tierra húmeda es la señal para el bulbo. Es hora de echar raíces. Es justo después del riego cuando comienza el crecimiento activo de sus raíces. El bulbo necesita un buen enraizamiento antes de que lleguen las heladas fuertes y el suelo se congele. Unas raíces bien desarrolladas en otoño son la garantía de que, en primavera, tan pronto como la nieve se derrita, el tulipán brotará con fuerza, con acceso directo a la humedad y los nutrientes. Así que no te dé pereza coger la regadera. Este pequeño pero crucial paso final en la siembra de otoño es la clave de tu éxito en primavera. Pero, ¿qué sucede si nos saltamos este paso y no regamos los tulipanes después de plantarlos? A primera vista, podría parecer un detalle sin importancia. Después de todo, la tierra ya suele estar húmeda en otoño. Pero, en realidad, este es uno de los errores más comunes y frustrantes que nos lleva a una completa decepción en primavera. Imagina esto. Has plantado el bulbo en una tierra suelta y seca. A su alrededor quedan huecos, bolsas de aire. Sin el riego, la tierra no se compactará y la base del bulbo no logrará un contacto firme con el suelo. Esto significa que no recibirá la señal para enraizar. Las raíces o bien no empezarán a crecer o lo harán de forma muy lenta y débil. Después, llegan las heladas. Un bulbo sin enraizar, en esencia, simplemente yace en la tierra seca y helada, como si estuviera en un congelador. No absorbe agua, no se nutre, y lo único que hace es perder humedad. Durante el largo invierno, un bulbo en estas condiciones puede simplemente secarse por completo, convirtiéndose en una momia. En primavera esperarás los brotes, pero estos no aparecerán. Y cuando escarbes la tierra, solo encontrarás una escama arrugada, vacía y sin vida. Por eso los holandeses nunca se saltan este paso. Ellos lo saben bien. El riego de otoño no es solo una simple hidratación, es el acto de activar la vida del bulbo. Hemos puesto todo nuestro empeño para que nuestros tulipanes superen el invierno sin contratiempos. Sin embargo, existe una amenaza que podría arruinar todo nuestro esfuerzo en una sola noche: los roedores. Ratones de campo, ratas de agua y otras pequeñas plagas sienten una verdadera debilidad por los jugosos bulbos de tulipán. Para ellos, tu parterre recién plantado es un auténtico banquete de manjares cuidadosamente preparados para el invierno. En los campos de cultivo industriales de Holanda, esta amenaza se aborda de forma integral, utilizando diversos métodos de disuasión y protección. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestro propio jardín? El método más fiable, y además el más respetuoso, es el uso de cestas de plantación especiales para bulbos. Están fabricadas de plástico o malla y actúan como una armadura protectora. Simplemente, cavas un hoyo del tamaño de la cesta, la colocas, pones tierra en el fondo y siembras los bulbos directamente dentro. Después, cubres con más tierra.
Los ratones, literalmente, no podrán acceder a tus bulbos. Si no tienes cestas a mano, siempre puedes recurrir a métodos más tradicionales o caseros. Por ejemplo, algunos jardineros rodean los bulbos con ramas de escaramujo espinoso al plantarlos, o bien cultivan cerca plantas cuyo olor repele a los roedores, como la fritillaria imperial. Descuidar la protección contra los roedores es arriesgarse a perder toda la colección. Créanos, no hay nada más frustrante que descubrir en primavera, en el lugar de lo que debería ser un hermoso parterre, madrigueras de ratones y los restos de su festín. Y ahora hablemos de un ingenioso truco holandés, perfecto para quienes tienen poco espacio, pero desean la máxima belleza en su jardín. Este método se conoce como plantación lasaña o plantación en capas. Se utiliza con mayor frecuencia para cultivar tulipanes en macetas y jardineras grandes, pero también es perfectamente adaptable a un pequeño cantero. El principio, de hecho, recuerda mucho a la preparación del famoso plato italiano. Los bulbos de distintas variedades se plantan en capas, uno encima del otro. ¿Cómo funciona? En el fondo de una maceta profunda, se coloca una buena capa de drenaje, seguida de una capa de sustrato. Sobre esta, se dispone el primer piso, el más bajo, los bulbos de las variedades de tulipanes más tardías y altas. Luego, se cubren con más sustrato. Directamente encima, se coloca la segunda capa, los bulbos de las variedades de floración intermedia. Otra vez, una capa de sustrato. Y por último, en el piso superior de esta lasaña, se plantan los bulbos de los tulipanes más tempranos y de menor tamaño. Toda esta construcción se rellena con sustrato hasta el borde. ¿Qué obtenemos al final? En primavera, apenas la nieve se derrita, los tulipanes de la capa superior serán los primeros en mostrar sus flores. Cuando estos se marchiten, los de la capa intermedia tomarán el relevo y cerrarán este maratón floral las variedades más tardías del nivel inferior. El resultado es que una sola maceta o un pequeño espacio de jardín estará en floración continua durante varias semanas. Es una forma fantástica de optimizar el espacio y crear una composición increíblemente vistosa y dinámica. La plantación ha terminado. Los bulbos ya están en la tierra. Ahora queda el toque final antes de dejarlos invernar en paz. El acolchado. El acolchado es una capa protectora de materiales orgánicos que resguarda el suelo. Pero aquí hay un detalle crucial, y muy holandés. No te apresures. El error principal que se puede cometer es acolchar las plantas justo después de la siembra, cuando la tierra aún está caliente. ¿Por qué es un problema? Primero, bajo esa manta cálida de acolchado, la tierra tardará más en enfriarse. Esto puede provocar una brotación prematura de los tulipanes. Segundo, y esto es lo más peligroso, una capa suelta de acolchado en tierra cálida es el lugar ideal para que los ratones invernen. Con tus propias manos les estarás creando un hogar acogedor justo encima de tu restaurante de bulbos. El momento adecuado para acolchar llega cuando la capa superior del suelo ya se ha endurecido con las primeras heladas persistentes, es decir, se ha congelado unos pocos centímetros. Es entonces cuando debes cubrir el bancal. ¿Con qué materiales se puede acolchar? Son excelentes opciones. Turba seca, humus, hojas caídas, solo de árboles sanos, corteza triturada o ramas de coníferas. Una capa de acolchado de 5 a 7 centímetros ayudará a suavizar los cambios bruscos de temperatura en invierno, protegerá los bulbos durante las heladas sin nieve y retendrá la humedad en el suelo durante la primavera. Este es el acto final de cuidado que debe realizarse en el momento oportuno. Imagina esta situación. En otoño, con gran entusiasmo, plantaste varias variedades nuevas y raras de tulipanes en diferentes rincones de tu jardín. Pasa el invierno, llega la primavera, sales al jardín lleno de expectación. Y no puedes recordar exactamente dónde los plantaste. ¿Te suena familiar? Para evitar este inconveniente, los profesionales holandeses siempre utilizan un sistema de marcaje. En los vastos campos,
Es todo un sistema con códigos, números de fila y esquemas precisos. Para nuestro jardín no necesitamos tanto, pero la simple idea de identificar las plantas es increíblemente útil. La forma más sencilla es, justo después de plantar, clavar junto al grupo de bulbos pequeñas estacas o etiquetas especiales de jardín. En ellas puedes escribir el nombre de la variedad e incluso el año de la plantación. ¿Por qué es esto tan importante? Primero, en primavera, sabrás exactamente dónde esperar los brotes. Esto te evitará dañar accidentalmente los jóvenes retoños durante las primeras tareas de primavera en el jardín. Segundo, te ayudará a no confundir las variedades, especialmente si, como a muchos jardineros, te gusta desenterrar los bulbos en verano para secarlos. Gracias a esta identificación, sabrás con certeza qué variedad es cada una y podrás planificar tus futuras plantaciones. Tercero, es simplemente práctico para llevar un diario de jardín y para el análisis. Podrás ver qué variedades se han adaptado mejor y cuáles han resultado más delicadas. Este paso sencillo y sin coste añadirá un elemento de orden y profesionalismo a tu jardinería. Y en primavera, seguro que te lo agradecerás a ti mismo. Mucha gente cree que los tulipanes son plantas exclusivas para el jardín o el exterior. Pero, ¿qué pasa si no tienes jardín y solo dispones de un balcón o terraza? ¿Significa eso que debes renunciar a estas maravillas primaverales? Absolutamente no. El método de plantación holandés se adapta perfectamente para cultivar tulipanes también en macetas y jardineras. Los principios básicos se mantienen, pero hay algunos puntos clave a los que debes prestar especial atención. El primero y más importante es el drenaje. En el volumen limitado de una maceta, el estancamiento del agua es aún más perjudicial que en tierra abierta. Por eso, es fundamental colocar una generosa capa de drenaje en el fondo de la jardinera o maceta. Arcilla expandida, grava o ladrillo triturado, con un espesor de al menos 5 o 7 centímetros. Y por supuesto, la maceta debe tener agujeros de drenaje en su base. El segundo punto clave es el sustrato. Debe ser muy suelto y nutritivo. Puedes usar tierra preparada para plantas con flores, mezclándola con arena y una pequeña cantidad de fertilizante compuesto. Las reglas de profundidad de plantación y distancia entre bulbos también se aplican aquí. Y para un efecto máximo, puedes recurrir al ya conocido método lasaña. Después de plantar, la maceta debe regarse y dejarse invernar en el exterior, ya sea en el balcón o en el jardín. Lo crucial es evitar que el sustrato se seque por completo durante el invierno. Con un poco de cuidado, tu balcón se transformará en primavera en una pequeña réplica del famoso parque holandés Keukenhof. Volvamos a hablar del principal enemigo del tulipán. No es la escarcha ni las plagas, sino el exceso de humedad. El encharcamiento es, de lejos, la causa número 1 de la muerte de los bulbos. Mientras que otros errores solo pueden resultar en una floración pobre o flores pequeñas, este, en cambio, es fatal. Sencillamente, puede aniquilar toda tu plantación. Este problema se vuelve especialmente crítico si en tu jardín tienes un suelo pesado y arcilloso, y el otoño ha sido largo y muy lluvioso. La arcilla retiene el agua y drena mal. Como resultado, el hoyo de plantación puede convertirse en una pequeña piscina subterránea donde el bulbo, literalmente, nadará. En tales condiciones, la pudrición y las enfermedades fúngicas se desarrollan de forma fulminante. Ni siquiera el bulbo más sano y fuerte soportará tal prueba. Precisamente por esto, los holandeses, cuyo país es famoso por su clima húmedo, dedican una atención primordial a la preparación del suelo y al drenaje. Todos esos pasos de los que hemos hablado, como añadir arena a suelos pesados o crear una cama de arena en el fondo del hoyo, no son meras recomendaciones para obtener un mejor resultado. Son medidas de seguridad vitales. Son tu seguro contra el error más común y devastador. Recuerda, un tulipán soportará mucho mejor una sequía que una inundación. Asegúrale pies secos, y te recompensará con una floración exuberante. Entonces, ¿cuál es el gran secreto holandés
que transforma un simple parterre en una obra de arte. No reside en una acción aislada. El secreto está en el sistema. Para ellos, plantar tulipanes no es jardinería, es ingeniería. Cada paso, desde la calibración del bulbo hasta el último centímetro de profundidad, es una variable en la ecuación que debe dar como resultado la flor perfecta. Un error en un solo punto echa por tierra toda la estructura. Por eso sus campos lucen perfectos, como si estuvieran pintados, mientras que los nuestros, bueno, son a ver qué sale. No es magia, es cálculo preciso y disciplina. Y ahora, este conocimiento está a tu alcance. Hemos desglosado todo, desde la elección del momento y el bulbo adecuados, hasta la protección contra plagas y el secreto de la cama de arena. Lo principal que debes recordar es que, en este proceso, no hay detalles insignificantes. La precisión y la atención al detalle son lo que realmente distingue a un profesional. Gracias por haber llegado hasta el final. Si este video te ha sido útil y estás listo para probar a plantar tulipanes al estilo holandés, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte los nuevos secretos de jardinería. ¿Y tú? ¿Tienes algún truco secreto al plantar tulipanes? ¿O tal vez has cometido algún error gracioso que te apetezca compartir? Cuéntanos en los comentarios. Nos encantará leerte.